Uno de los legados prehispánicos más difundidos y arraigados en la dieta del mexicano es el tamal. Hoy, en Relatos en Molcajete, nos acompaña el etnólogo Paris Aguilar Piña, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, especializado en cultura y alimentación. Es autor de El Sistema Cultural de la Alimentación, una aproximación de teoría y método para los estudios de antropología de la alimentación. Y hoy está aquí, Relatos en Molcajete. Tema de hoy, una constelación llamada tamales. Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañen en este programa de Relatos en Molcajete. Hoy vamos a hablar sobre un alimento que por su variedad y su exquisito sabor, igual se consume en el día a día que en fiestas o en ceremonias especiales. Me refiero a los tamales. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña en el estudio el etnólogo Paris Aguilar Piña, quien se ha especializado en temas de cultura y alimentación. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Paris, platícanos, ¿cómo surge tu interés por la antropología de la alimentación? Un poco por intuición y casualidad. Es decir, yo era estudiante de los últimos semestres de la carrera de antropología, de etnología en particular, en la Escuela Nacional de Antropología, y entre varios intereses que había en el grupo de trabajo, me interesaba, enfoqué la mirada al asunto de las prácticas de alimentación y a la bibliografía y a los documentales y documentos que me encontraba yo a la mano, los cuales eran escasos y eran pocos. La intuición entonces partía del hecho de que yo suponía que había muy poco trabajo sobre antropología y cultura visto como un problema de antropología, no visto como relatos, no visto como anecdotarios, no visto como colecciones o recetarios, sino como reflexiones complejas del problema. Y bueno, platícanos un poquito, ¿qué aporta esta disciplina específicamente en el conocimiento de nuestras sociedades? Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que más de lo que parecía, es decir, quiero hacer una visión retrospectiva rapidísima. Lo que en México se ha explotado mucho, se había trabajado mucho, era los temas de antropología, nutrición, desarrollo, crecimiento, era como el fuerte de la antropología mexicana en este asunto, no casualmente, porque tenía que ver con las políticas de atención pública, y esto obviamente implicaba que esa rama estuviera muy desarrollada. Pero esta otra parte de, bueno, ¿y qué pasa con la práctica, la alimentación como un problema de relaciones sociales, culturales, materiales con el entorno, de, digamos, sumas y restas de los grupos humanos para poder como consensar lo que entiendes por alimento, lo que asumes como alimento, cómo lo transmites, cómo lo integras a una cultura? Pues eran cosas que no estaban exploradas, y creo que la antropología de la alimentación lo que ha aportado es básicamente varios aspectos: reflexiones sobre el problema, comprensión sobre las relaciones sociales y sobre todo entender que la alimentación no es un fenómeno solo de consumo, que la alimentación humana no solamente se limita a lo que entra a la boca, sino al complejo cultural, social, histórico que viene como bagaje, y cómo vemos el resultado de ello en el consumo de los alimentos, ¿no? Algo que damos por supuesto, es decir, incluso en la idea del consumo de los tamales decimos, bueno, son tamales, son muy ricos, sí, pero una pregunta muy importante es, ¿y cómo podemos rastrear, o se puede rastrear, el origen de a quién se le ocurrió? ¿No? Son preguntas un poco como de ontología del alimento, ¿no? Que nos llevan a dimensiones muy interesantes del conocimiento y que han aportado, sobre todo me parece, como reflexiones muy interesantes del tema, ¿no? Muchas gracias, Paris. Bueno, pues el tamal es algo que no puede faltar en la literatura también. Así es que veamos la siguiente cápsula. Julio Torri, la cocinera. Por inaudito que parezca, hubo cierta vez una cocinera excelente. La familia a quien servía se transportaba, a la hora de comer, a una región superior de bienaventuranza. El señor manducaba sin medida, olvidado de su vieja dispepsia, a la que aún osó desconocer públicamente.
La señora no soportaba tampoco que se le recordara su antiguo régimen para enflaquecer, que ahora descuidaba del todo. Y como los comensales eran cada vez más numerosos, renacía en la parentela la esperanza de casar a una tía abuela, esperanza perdida hacía ya mucho. Cierta noche, en esta mesa dichosa, comíamos unos tamales que nadie los engulló mejores. Mi vecino de la derecha, profesor de economía política, disertaba con erudición amena acerca de si el enfriamiento progresivo del planeta influye en el abaratamiento de los caloríferos eléctricos y en el consumo mundial de la carne de oso blanco. Su conversación, profesor, es muy instructiva y los textos que usted aduce vienen muy a pelo. Debe citarse, a mi parecer, dijo una señora, cuando se empieza a olvidar lo que se cita. O más bien cuando se ha olvidado del todo, señora. Las citas solo valen por su inexactitud. Un personaje allí presente afirmó que nunca traía a cuento citas de libros, porque su esposa le demostraba después que no hacían al caso. Señores, dijo alguien al llenar su plato por sexta vez, como he sido hasta hoy el más recalcitrante sostenedor del vegetarianismo entre nosotros, mañana, por estos tamales de carne, me aguardan la deshonra y el escándalo. Por solo uno de ellos, dijo un sujeto grave a mi izquierda, perdería gustoso mi embajada en Mozambique. Entonces, una niña, ¿habéis notado la educación lamentable de los niños de hoy? Interrumpen con desatinos e impertinencias las ocupaciones más serias de las personas mayores. Una niña hizo cesar la música de dentelladas y de gemidos que proferíamos los que no podíamos ya comer más y dijo: «Mirad lo que hay en mi tamal». Y la atolondrada, la aguafiestas, señalaba entre la tierna y leve masa un precioso dedo meñique de niño. Se produjo gran alboroto, intervino la justicia, se hicieron indagaciones, quedó explicada la frecuente desaparición de criaturas en el lugar. Y sin consideraciones para su arte peregrina, pocos días después moría en la horca la milagrosa cocinera, con gran sentimiento de algunos gastrónomos y otras gentes de bien que cubrimos piadosamente de flores su tumba. Gracias por quedarse con nosotros. Seguimos platicando con Paris Aguilar acerca de los tamales. Paris, en nuestra tradición culinaria los tamales ocupan un lugar muy importante. En tu investigación, ¿cuál es el origen de los tamales? Hay una suerte de visión imaginaria sobre las culturas prehispánicas y sus prácticas en general, incluidas las de alimentación, que asocian el asunto de la inventiva con aspectos de la simbología, la cosmovisión. Sin duda lo tienen, pero yo creo que buscar el origen del tamal, como buscar el origen de la tortilla, es un poco una aguja en un pajar cultural e histórico, porque de pronto la pregunta resulta complicada porque pues, no podemos asignarle padre o madre a un producto tan enraizado tan profundamente en los hábitos y en las prácticas, efectivamente desde antes de la época de la colonia y la conquista, pero lo que sí podemos decir por las características del propio alimento, del propio producto, es que resuelve muchas cosas y ha resuelto muchas cosas de una sola vez. Uno es el problema de la cocción simultánea de alimentos, otro es el problema de la transportación del alimento, otro es el problema de la higiene del mismo alimento, otro es el problema de resolver un problema práctico que es comer todos los días. Entonces, el origen del tamal realmente se pierde en el tiempo, como muchas otras cosas de la cultura mexicana, y creo que lo fundamental de todo esto en realidad es tratar de comprender cómo las prácticas de alimentación forman parte de un sistema muy complejo, en donde
Estas cualidades funcionales, materiales, de aprovechar el recurso de una forma muy integral para resolver varios problemas al mismo tiempo, son cosas de la inventiva, son cosas que resuelven necesidades prácticas e inmediatas, y que el tamal es una representación o una síntesis de alguna manera histórica, material, de vida cotidiana, que obviamente nos expresa y nos cuenta una historia muy compleja de la complejidad sistémica de la alimentación, no solo prehispánica, sino actual. Ahora, sí, efectivamente, mucha gente lo concibe como un producto o un alimento en momentos de rituales o de ceremonias. ¿Hay alguna diferencia de un tamal a otro para este tipo de circunstancias o no? Mucho ojo, porque, ahora sí que mucho ojo, porque estamos hablando de distintas dimensiones y distintos momentos históricos. Es decir, yo puedo decir que en la actualidad puedo encontrar estas diferencias, pero en la colonia, en la época de la colonia y en distintos periodos de la época de la colonia, a lo mejor no me encuentro con estas mismas coincidencias. Tenemos un problema con toda la cultura prehispánica, es decir, documentalmente la tenemos extraviada. Todo lo que podemos decir sobre las prácticas de la cultura prehispánica son inferencias, en el mejor de los casos, teorías, en otro mejor de los casos, pero generalmente especulaciones. Entonces, si habláramos de qué papel juega el tamal y el tipo de tamal, en qué circunstancias, tendríamos que ubicar momentos, periodos y prácticas, ¿no? Es decir, no podemos hacer una generalización de el tamal de tal cosa se usa, se ha usado y se usará solamente en tal ocasión. No, es decir, podemos tener como la antropología y la historia de la alimentación nos permiten por lo menos tener los vestigios o buscar en los vestigios arqueológicos, documentales, etnográficos, la presencia de cierto tipo de productos, por ejemplo, los tamales, en ciertas prácticas rituales. Es decir, y esto lo conecto con la idea anterior. El tamal es un producto que de manera natural está presente en la vida cotidiana de todos nosotros. No tiene por qué no haber estado en la vida cotidiana en los grupos prehispánicos. Que tuvo un papel en la vida, en la práctica ritual, claro que sí, podemos hablar de él, de lo poco que tenemos y las inferencias que podemos hablar de ellas, pero lo que sí es seguro es que es un producto presente en todo tiempo y en todo momento, pero hay que especificar y hay que tener muy claro en qué momento nos referimos, ¿no? Y el otro problema es que existan las fuentes que nos resuelvan la duda. Claro, ¿no? claro. Queda clarísimo como lo estás presentando, no lo podemos generalizar. Exacto. Bueno, pues para que acompañen un buen alimento, nada mejor que una bebida. Así es que Pilar Meré nos hablará sobre bebidas elaboradas a base de maíz. Bebidas a base de maíz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de bebidas mexicanas. Soy Pilar Meré y el día de hoy vamos a hablar de las bebidas a base de maíz. Las bebidas en México forman parte de los elementos tradicionales de la gastronomía. De esta forma, representan en muchos casos regiones o comunidades que conservan la producción tradicional. Algunas de estas bebidas tienen como base fundamental el maíz y son resultado de diversos procesos. Por ejemplo, la tanchuca, originaria del sur del país, especialmente de los estados de Yucatán y Tabasco, que se condimenta con anís y chocolate. Tascalate. El tascalate es una bebida típica tradicional y muy demandada en Chiapas, con denominación de origen, que lo mismo la encuentras en los mercados como en los grandes centros comerciales y en los restaurantes. Se trata de una bebida preparada a base de maíz, cacao, achiote, chile, piñones y canela. Su preparación es muy práctica. Primero se dora en el comal el grano de maíz y por separado el cacao. Seguidamente se muelen todos los insumos juntos y se obtiene el polvo. El tejuino es una bebida de elaboración artesanal a base de maíz cuyo origen se remonta a cerca de 7,000 años. Se elabora con masa de nixtamal, piloncillo y se deja fermentar en una olla de barro entre 2 y 3 días. Posteriormente se coloca en una olla con hielo para servirse bien frío. En el libro La cocina familiar en el estado de Colima, editado
por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, describen que el tejuino también es conocido como tecuino o tesguino. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme. Los espero en la próxima emisión de Bebidas Mexicanas. Por ahora regresamos con Carla al estudio y su invitado. Ya estamos de regreso para seguir platicando con nuestro invitado. París, hablemos un poco de la llegada de los españoles y cómo se van incorporando los ingredientes que ellos trajeron a la preparación de los tamales. Eso es muy importante porque ilustra el otro problema, es decir, el tamal prehispánico no es el mismo que el tamal post llegada de los españoles, porque cambian ingredientes, porque cambian sabores, porque cambian texturas, porque cambian tamaños, porque cambia volumen de producción, porque cambian momentos del consumo. Y estas son las cosas que de pronto en esta visión un poco digamos, anecdótica, que lo es muy predominante en la cultura popular de tenemos la tradición del tamal y ha estado muy presente, lo olvidamos y lo diluimos. Muy importante la llegada de los españoles porque introducen materias primas, carnes, grasas, condimentos, que van a transformar de una manera muy importante el tamal. Y yo podría asegurar sin ningún problema que los sabores, texturas, tamaños, formas de los tamales se han modificado y se modificaron de manera radical con la llegada de los españoles y la introducción del gusto europeo al gusto mesoamericano y esta mezcla, este sincretismo no solo de creencias, por definición la palabra lo dice, sino de apetitos, esta mezcla, esta incorporación de gustos, sabores que sin duda, igual que el proceso de evangelización, tuvo también sus momentos violentos y de transgresión sin duda, ¿no? En este sentido, el tema del catolicismo, ¿lo vemos representado Claro. con los tamales y el consumo de los tamales? Por supuesto, porque de pronto en las ceremonias católicas, por supuesto que el tamal se incorporó de manera no tan fácil, es decir, también tuvo sus problemas porque esto implicaba también conjuntos de creencias, simbologías que no estaban todavía muy integradas y que había necesidad también, incluso en las prácticas cotidianas como lo es la alimentación, de censurar, de limitar, y bueno, los tamales digamos que no entraron naturalmente, pero también se incorporaron al final de cuentas, ¿no? Pero también ya no solamente con el asunto de la creencia, sino también con nuevos ingredientes que hicieron que esto ya fuera otra reinvención, digámoslo así, ¿no? París, hablemos un poquito de las regiones. En México hay tamales por todos lados. Por todos lados. Pero ¿en dónde se podría concentrar, en tu opinión o en tu conocimiento, el mayor número, ¿no?, de tamales de nuestra cultura? Muy probablemente por las cuestiones de recursos naturales y recursos para la alimentación en la zona centro y sur, aunque eso no quiere decir que la zona norte del actual territorio mexicano no tenga variedad también de productos y formas de presentación de los tamales. Pero déjame decirte una cosa, no solo México, América Latina en general. Y por eso es que es, digamos, otro elemento que te permite inferir que no es una invención especial, es decir, no es un producto que a alguien se le ocurrió por inspiración divina, vino el Dios en turno y dijo, usted va a producir un tamal, un producto que va a ser así, así, asado, va a ser el tamal y va a ser como el vientre de su madre. No, es decir, seguramente, lo que dice esta extensión en la invención de este producto es que resolvió un problema práctico e inmediato, que es algo de comer que cumpla varios requisitos, varios problemas de vida cotidiana. Y entonces esta es una evidencia de que evidentemente el tamal es un producto mucho más de vida cotidiana de lo que pensamos, ¿no? Que tuvo un papel y jugó y ha jugado un papel en la cosmovisión, en la cosmogonía, sin duda lo ha tenido, pero fundamentalmente su origen está en esta posibilidad de resolver aspectos de vida cotidiana. Bueno, pues tenemos un largo tema para hablar de los tamales y regresamos a ello. Vamos a un pequeño corte, no se vayan. La próspera industria del tamal. La industria del tamal es una de las más extendidas en las diversas regiones del país.
Las microempresas son las que más abundan, ya que es muy común encontrar puestos improvisados en la calle donde se llegan a vender entre 150 y 300 piezas por día. Pero también hay grandes establecimientos y crecientes fábricas y franquicias que distribuyen sus productos en restaurantes, tiendas, supermercados y hasta por internet. Este tipo de empresas llegan a producir hasta 20,000 tamales por día, o como es el caso de la tamalería Emporio, pueden reportar ritmos de crecimiento de hasta 2.500% en solo 8 años. La aceptación de este alimento también ha propiciado que cada vez haya más ferias donde el tamal es la estrella. Una de las más conocidas es la Feria Internacional del Tamal, que se realiza en Coyoacán, donde tan solo en 2014 registró más de 300,000 asistentes de México y otros países y reportó una derrama económica de 45 millones de pesos. Seguimos platicando con Paris Aguilar acerca de los tamales. Bueno, nos acabas de comentar que los tamales han transcurrido junto con nosotros la historia. En este sentido, ¿cómo se ha integrado la tecnología en la elaboración de los tamales? Una primera pista, sin duda, es lo que hemos platicado hace un momento, que tiene que ver con la incorporación de nuevas materias primas para la producción del tamal, que eso es elemental, es decir, no tienes el mismo producto, no va con lo mismo, entonces es un primer cambio tecnológico. El segundo cambio muy importante es la cocción. El tamal en realidad tiene diferentes maneras de cocción. La cocción al vapor es, digamos, la más moderna que tenemos, no es la única, ni por cierto la más antigua. Porque hay tamales que se cocinan bajo tierra, en seco, hay tamales que se cocinan en hornos de piedra, y esta innovación del tamal al vapor es algo que viene concomitante con la traída o la invención de la vaporera famosa, ¿no? Una adición tecnológica todavía más interesante y más nueva es el asunto de las levaduras en la cocción del tamal. Esto es algo que diferencia mucho el tamal, digamos, prehispánico, entre comillas, del tamal contemporáneo. Las levaduras que esponjan el tamal, que le dan una textura distinta. Es algo muy de la época de la independencia para acá, si no es que propiamente ya el siglo XX, ¿no? Que ya es propiamente un producto de repostería más que un producto, digamos, enjuto, sin esta suavidad con la que asociamos el tamal, que es más bien producto de la modernidad ya de manera como muy definitiva, ¿no? Y que seguramente seguiremos viendo cambios en ese sentido, porque Seguro. ahora hay hornos combinados, Seguro, ¿no? Con seguro. vapor y se irán haciendo adaptaciones para este producto. Sí. Sobre la comercialización, es interesante porque todos hemos escuchado a la voz famosa que vende tamales en la calle, Claro. o los puestitos especializados en este producto. ¿Qué nos puedes decir sobre la comercialización a lo largo del tiempo? Hay dos cosas. Una es que también irrumpe con propiamente la colonia, y más específicamente con el México independiente y preindustrial y postindustrial después, porque los tamales prácticamente, justamente por ser una solución tan fácil, tan elemental, digamos, de hacer, tan popularizada, pues todo el mundo hacía tamales, es decir, no tenías que vender los tamales, pues ya tú los hacías en casa. Una parte importante de la tradición oral era enseñarle a la descendencia a hacer tamales, pero esta es también una invención, también una innovación que llega con toda esta corriente de la cultura europea y que se consolida pues como una rama especial de la producción de alimentos, y ya tenemos en el México contemporáneo pues la secuela de todo esto, que ya es toda una industria que distribuye el producto en toda la ciudad y en todas las ciudades de diferentes maneras, muy particularmente en la Ciudad de México. El altiplano es particularmente consumidor de un tipo particular de tamal, que es el de la hoja de maíz, que también está con levadura y que tiene saborizantes, etcétera, y que genera ya propiamente un comercio prácticamente industrializado, o sea, porque las señoras las señoras tamaleras de la esquina en realidad no son otra cosa sino puntos de venta de grandes consorcios, digamos, productores de tamales, ¿no? Es cierto, Ajá. es cierto. Paris, hay un producto que me encanta. ¿Cuál es el origen de la guajolota? ¿Se ha extendido hacia otras regiones y la podríamos considerar una variante del fast food? Son varias preguntas interesantes. Yo creo que el origen de la guajolota es mucho más rastreable que el origen del tamal.
Primero porque sí tiene que ver con un México muy industrial, un México y particularmente una Ciudad de México que empieza a crecer de manera muy importante a través de la primera mitad del siglo XX, después se expande esto. No solamente es un crecimiento cuantitativo, sino también cualitativo en términos de prácticas, de consumo, de comercialización, de producción y agenciamiento, perdón por el barbarismo, pero de los alimentos, que implica la expansión de la ciudad y por lo tanto un tema de movilidad. La guajolota es un producto propiamente del México industrial, podríamos llamarlo así. Yo no coincido con que sea un producto que se pueda concebir como un fast food, porque en esta visión sistémica de la que hablamos al principio, el problema del alimento no es, conceptualmente hablando, cómo llega a tu boca, sino cuál es el proceso que hace que llegue a tu boca, ¿no? No es lo mismo llegar a un McDonald's y pagar tu comida y recibir de manera inmediata una bolsa con un producto que viene en una cadena de producción con cierto tipo de estándares muy definidos que son los que van a llegarte en la bolsa, que un tamal que tiene un proceso mucho más complejo, muy artesanal todavía. No hay todavía una fábrica de tamales propiamente dicha, aunque hay algunas industrias por ahí pequeñitas que hacen sus pininos. Pues el tamal, digamos, que todo mundo nos gusta y buscamos, pues es todavía una cosa muy artesanal. El mismo proceso de la guajolota es un proceso todavía muy artesanal, muy manual, y más allá de la significación que algunos le dan de esta incorporación del trigo europeo con el maíz, etcétera, creo que lo que resuelve es un problema que es inherente al crecimiento de la Ciudad de México y al México industrial. A ver, las industrias crecen, hay que levantarse más temprano, nos volvemos obreros, dejamos de ser campesinos, nos volvemos obreros, hay que levantarse temprano, moverse de un polo a otro de la ciudad, que ya de por sí era grande, pero ya en el siglo XXI ya esto es descomunal. Y este producto es un producto barato, económico, no es fácil ni sencillo de producir, por lo tanto no entraría desde mi punto de vista en la categoría de los fast food. Te lo comes rápido, pero eso no quiere decir que sea fast food, hay un proceso muy complejo atrás, ¿no? Y por otro lado, pues está el hecho de que resuelve un asunto de consumo de calorías, proteínas, grasas, que pues puede ser muy criticable, puede ser muy dañino, pero resuelve, ¿no? Lo cual no le estoy asignando ningún valor positivo. Paris, gracias por acompañarnos y por compartir tu tiempo y tus conocimientos. A ustedes muchas gracias. Y gracias a ustedes que hacen posible estos relatos en Molcajete.